Tenemos con nosotros a doña María José Ridaura Costa. Y María José, me vas a permitir. María José es una veterana ya de nuestras jornadas de Nules, desde que comenzamos en el 2018. Es su quinta participación. Quiero dar las gracias a las compañeras y a los compañeros de los servicios sociales del Ayuntamiento de Nules, al equipo de atención primaria y al equipo, lo que era el anterior SEAFI, Servicio de Atención a Infancia y especializado en Infancia y Familia, actual EIA, equipo específico de intervención con infancia y adolescencia, y bueno, al de toda la Comunidad Valenciana, porque fue de ahí desde donde partió cuando estaba buscando ponentes especializados en violencia filoparental. Pues me dijeron, tenemos en Valencia la mejor, que es María José. Y entonces pude contactar contigo y desde entonces pues nos acompañas prácticamente casi todos los años. Entonces, gracias a los compañeros de servicios sociales también por su labor que hacen, ingente labor que es invisibilizado en la mayoría de ocasiones y es tan importante para la sociedad. Bien. María José es psicóloga licenciada por la Universidad de Valencia, es psicóloga general sanitaria acreditada, máster en psicología clínica por el Centro de Terapia de Conducta y experta en violencia filoparental y problemas de conducta. Desde hace más de 20 años ha combinado su trabajo en el ámbito privado como psicóloga en el abordaje clínico de problemas emocionales de personas adultas e infantes, con su trabajo en Fundación Amigó. Primero como psicóloga, después como directora de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales por violencia filoparental y por último como directora territorial de la entidad en Valencia. Actualmente está dedicada en exclusividad al ámbito privado, siendo una de las psicólogas del equipo de la clínica Lab Psicología, Salud y Bienestar de Valencia. Es docente en diferentes formaciones posgrado en las facultades de Psicología y Educación Social de la Universidad de Valencia, de la Universidad Jaume I de Castellón y de la Universidad Autónoma de Madrid. Participa como docente en diferentes cursos, seminarios y congresos. Tiene publicados artículos y capítulos de libros sobre adolescentes vulnerables y violencia filioparental y es coautora del Manual de Intervención para Familias y Menores con Conductas de Maltrato, editado por Tirant-lo Blanche 2010. Es codirectora del Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Filioparental de la Universidad de Valencia. Es miembro de la Cátedra Luis Amigó de la misma universidad y durante años fue profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Bien, María José, darte las gracias un año más. Es un honor, un placer que estés con todos nosotros y todas nosotras. Adelante cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradeceros a cada uno de vosotros y de vosotras por estar aquí, por acudir a la cita, por interesaros por este tema que al final es un problema social de mucho impacto y por reunirnos entre los profesionales para ver cómo podemos seguir acompañando con calidad y con profesionalidad a las familias que tanto sufren con este problema. En segundo lugar, gracias a Joseba, me ha entrado hasta calor, porque bueno, él siempre ha contado conmigo para estas jornadas y es un gusto como él también a lo largo de los años, ¿no? Cómo empezó pues con una convicción clara y cómo después de 9 años pues las jornadas siguen en pie y cada vez tienen más repercusión también. Gracias al Ayuntamiento de Nules y a la Policía Local de Nules. Bueno, yo voy a hablar de un poquito la parte de intervención y dentro de la parte de intervención pues unas pinceladitas de algo que hacemos en aquello que tiene que ver con el abordaje de la violencia filioparental, pero sobre todo, que además me está gustando porque hoy se está hablando mucho, Roberto ha empezado diciendo, evidentemente, el trabajo con normas y con límites es fundamental en este tipo de problemas,
pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que trabajar la parte afectiva. Ahora Ana nos hablaba también de cómo se trabaja toda esa parte a través de la comunicación y del diálogo explícito. Y bueno, de alguna manera yo voy a hablar también de esa parte de la comunicación y diálogo, pero centrada más en un diálogo interno para que después pueda sostener al diálogo externo o explícito. Así que os voy a hablar del perdón como estrategia terapéutica en violencia filioparental. Lo que os voy a contar es un trocito de intervención de toda una intervención más global con la que trabajamos y que está publicada en este manual de intervención para familias y menores con conductas de maltrato. En el manual se describe toda una intervención de corte cognitivo-conductual. Es una intervención estructurada que se diseñó por estas 3 autoras, una de ellas soy yo, en el año 2004, aunque el libro se publica en el año 2010, que es cuando en una residencia socioeducativa de Valencia, en la colonia San Vicente Ferrer, empezamos a encontrarnos con casos de denuncias de padres y madres a hijos e hijas. Nos damos cuenta que es un perfil diferente al perfil de delincuencia común con la que nos habíamos encontrado hasta ese momento y nos damos rápidamente cuenta que requiere de un abordaje diferente. Así que aquí en el manual encontráis todos los bloques de intervención con los que trabajamos. Trabajamos con los padres de manera individual, con los hijos de manera individual. Hacemos escuelas de familias, grupos de padres, grupos de adolescentes, pues hacemos sesiones conjuntas de padres con hijos. Partiendo de este manual y del modelo cognitivo-conductual, hoy vamos a hablar del perdón, porque cuando existen conflictos familiares con o sin medida judicial, cuando hay medida judicial, todavía el resentimiento entre las partes, especialmente de los hijos y de las hijas hacia los padres y las madres por haberles denunciado puede ser mayor, pero aunque no haya medida judicial, cuando los casos nos llegan, nos damos cuenta que hay mucha distancia emocional entre las dos partes y que hay mucho resentimiento por parte de las dos partes. Efectivamente, si solo trabajamos con límites, con normas, con consecuencias, que hay que hacerlo, pero si solo trabajamos con eso, la intervención se queda incompleta. Trabajar con violencia filioparental o trabajar con personas es trabajar con procesos. Y eso es como pelar una cebolla, ¿no? Lo primero que hacemos cuando pelamos una cebolla es quitar las capas de fuera y es absolutamente necesario quitarlas de fuera para llegar al corazón de la cebolla. Pero las capas de fuera son las más superficiales. Hay que hacerlo, pero no basta quedarnos ahí. Hay que llegar al corazón de la cebolla, hay que llegar al corazón de las familias y de los chicos y de las chicas, hay que llegar a conmoverlos y hay que cambiar cosas de manera interna porque eso es lo que va a garantizar el cambio real. Para poder hablar del perdón como estrategia terapéutica, primero tenemos que hablar de qué es el resentimiento. El resentimiento, a diferencia de otras emociones, de las emociones primarias o básicas, es una emoción duradera en el tiempo. Esperaros, que no sé si me voy a enredar. Vale. El perdón es una emoción duradera en el tiempo. Una puede sentir miedo porque va caminando por la calle y siente que alguien le sigue y acelera el paso. En ese momento tiene mucho miedo, mucha sensación de peligro, pero esa emoción desaparece o se atenúa cuando llegas al portal de tu casa o cuando la persona que sientes que te persigue pues ya no está. Pero con el resentimiento no es así. El resentimiento se queda agarrado, aunque ya no esté la situación aquella que te agravió, y se queda a vivir contigo si no haces nada activamente para evitarlo. Además, el resentimiento surge de la percepción, de la interpretación, de la evaluación subjetiva de que alguien ha cometido contra mí un agravio, una injusticia o una traición. Por tanto, cuando hablamos de resentimiento, tenemos que pensar
que el tiempo no todo lo cura. Si yo no hago cosas con el resentimiento, no se despegará de mí. Y eso tendrá consecuencias en mi vida. Por tanto, es necesario adoptar una actitud de perdón, que ahora veremos cómo es. ¿Qué consecuencias negativas fundamentalmente puedo tener si dejo que se instale en mí este sentimiento, el resentimiento? Me va a generar un malestar emocional significativo, pero sostenido en el tiempo. Voy a vivir con más estrés, voy a vivir con más rabia, con más ansiedad y también me voy a entristecer más fácilmente. Además, puede afectar a mis relaciones interpersonales, no solo con aquella persona o personas que siento que me han agraviado, sino que todo eso puedo aprender a generalizarlo cuando tengo otras relaciones interpersonales. Y, por supuesto, afecta a mi calidad de vida, porque, como os decía, el perdón se queda agazapado. Y eso hace que ocupe demasiado tiempo y demasiado espacio en mi cabeza. Y que, que esté como rumiando sobre el tema una y otra vez a lo largo del tiempo. Ay, perdón. Bueno, y ahora que ya sabemos qué es el resentimiento, tenemos que hablar de qué significa perdonar, qué es perdonar. Perdonar es una conducta libremente elegida, de compromiso y determinación. Requiere compromiso con eso de perdonar, porque no es algo que aparezca súbitamente o no basta con querer perdonar para poder hacerlo. Y mis formadores, Juan Sevilla y Carmen Pastor, los directores del Centro de Terapia de Conducta, me gusta mucho cuando dicen que el objetivo de perdonar es saludablemente egoísta, porque perdonar no beneficia a la persona que ha hecho el agravio, sino que a quien beneficia es a la persona que siente ese rencor o ese resentimiento. Así que es un acto egoísta, pero verdaderamente saludable. Cuando hablamos de perdonar en terapia, evidentemente no hablamos de todo eso que tiene que ver con el perdón cristiano. El perdón cristiano tiene más que ver con un ejercicio o con un acto de bondad. Como las personas somos buenas, estamos en la obligación de perdonar al prójimo, y eso es lo que me fuerza a perdonar. Eso no tiene nada que ver, que está de categoría, pero no tiene nada que ver con lo que nos ocupa aquí. ¿Vale? Lo que nos ocupa aquí es una herramienta, una estrategia terapéutica, que consiste en ¿qué? En reevaluar el daño causado, en reevaluar el porqué de la ofensa, el porqué de la injusticia o el porqué de la traición. Generalmente, cuando sentimos que nos han agraviado, lo que hacemos para sentir resentimiento, lo que hacemos con nuestra mente es darle una explicación moral a eso que ha hecho la otra persona. La otra persona se ha comportado de esa manera negativa conmigo, la otra persona me ha hecho daño de alguna manera porque es mala persona. Por eso hablo de esta atribución más moralista, ¿no? Es peor, es mala o es malo. Y eso es lo que hace que me revuelva y que me enfrente a esa persona explícita o implícitamente. Así que esta estrategia terapéutica consiste en reevaluar eso. Nadie, prácticamente nadie, es intrínsecamente malo. Es verdad que las personas nos pueden hacer daño, nos pueden hacer mucho daño, pero hay otras razones objetivas por las que nos hagan daño más allá de porque sea mala persona. Cuando estamos resentidos con alguien, al final la imagen que tenemos del otro o de la otra persona es como la cosa esta cinematográfica del villano, como decía, intrínsecamente malo.
Pues esta estrategia consiste en reevaluar y ver, oye, esto que ha hecho, que ha dolido y que ha dolido mucho y que ha estado mal, ¿lo ha podido hacer por cosas diferentes a esa maldad intrínseca? Y esto es lo que hacemos con los chicos, con las chicas, con los padres y con las madres. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, en primer lugar, por eso os hablaba de comunicación interna o diálogo interno, lo hacemos a través de lo que en terapia cognitivo-conductual se llama terapia cognitiva o discusión cognitiva. La discusión sería la técnica. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque nos creemos y nos basamos en el modelo del profesor Ellis, que fue el padre de la terapia racional emotiva y que fue, junto con Beck, el padre del modelo ABC, que lo que dice este modelo, que nos puede parecer muy obvio, pero que este modelo es del año 62, no hace tanto tiempo. Lo que dice este modelo es que tradicionalmente o típicamente se había entendido que todas las situaciones provocan las mismas reacciones emocionales y nos llevan a realizar el mismo tipo de conductas. Lo que dice Ellis es, eso no es exactamente así. Hay un componente, que es el elemento B del modelo, que son los pensamientos, que es la manera en que interpreto las situaciones que acontecen en mi vida y que eso va a mediar entre las situaciones y el cómo me siento y el cómo me comporto. En función de la interpretación que yo dé a una situación determinada, mi forma de sentir va a ser una y mi forma de comportarse va a ser otra. Si ante una situación de agravio, de injusticia, de traición, lo que yo pienso es que la otra persona es mala, que lo que quiere es hacerme daño o que lo que quiere es fastidiarme, la emoción clara va a ser de mucha rabia, de mucho resentimiento, y mi conducta claramente va a ser enfrentarme a esa persona o todo lo contrario, o inhibirme. Sin embargo, si la misma situación de agravio, de injusticia o de traición no la interpreto desde ese código moral de considerar al otro como el villano, como el gran malvado y yo como la gran víctima, pues probablemente mi emoción, evidentemente, no va a ser una emoción positiva, pero será una emoción diferente al resentimiento y será una emoción más moderada, aunque tenga valencia negativa. Y por tanto, eso hará que tenga mucho más control sobre mis conductas. Esto mismo es lo que pasa con los chicos, con las chicas, con los padres y con las madres. Cuando un chico o una chica considera que sus padres son malos, que hacen las cosas para fastidiarlos, porque les han puesto normas, porque les dicen a cosas que no, porque no les hablan bien, porque a lo largo de su historia de aprendizaje no han utilizado un lenguaje validante, por lo que sea, llegan a esa conclusión, pues tenemos un problema porque tenemos una familia cargada de resentimiento, cada vez más lejos afectivamente, y que si se trabajan las normas cambiarán aparentemente, pero si no se trabaja esta parte, volverán a haber conflictos. Hace poco, ahora en la clínica, tenemos un caso de un padre que viene por depresión y que, bueno, uno de los incidentes críticos que le ha hecho bajar su estado de ánimo es que su hijo ha ingresado en un centro de menores para el cumplimiento de una medida en convivencia en grupo educativo por violencia filioparental. Yo me encargo de la parte del estado de ánimo, pero es inevitable que surja todo lo relacionado con el crío. Y el otro día me decía que desde esta residencia socioeducativa le habían dicho que tenían bastantes habilidades y que no hacía falta trabajar con ellos, con la familia, que era suficiente trabajar con el niño. Y él mismo me decía, cuando vienen los fines de semana yo noto que se esfuerza mucho, pero lo ve todavía un poco Teletubby, que eso es normal en las primeras salidas. Y él me decía, yo creo que en algún momento él querrá
a hablar con nosotros sobre lo que pasó o en algún momento sacará la rabia o el enfado por haberlo denunciado. ¿Lo hará o no lo hará? Sin duda. Sin duda, no sabemos cómo lo hará, si bien, regular, mejor, pero que lo hará está claro. Así que, por supuesto que aunque los padres tengan habilidades, esa parte, hablar del conflicto, se tiene que introducir en la intervención sin ninguna duda. Partiendo del modelo ABC, lo que hacemos los terapeutas cognitivo-conductuales es trabajar con los pensamientos. Uno no puede decidir el primer pensamiento que le viene, la primera interpretación que le viene en una situación determinada. Yo no puedo decidir, el hijo o la hija no puede decidir si piensa o no que su padre o su madre le está fastidiando deliberadamente. Está haciendo cosas deliberadamente para fastidiarlo. Ese pensamiento se cuela. Lo que pienso y lo que siento son, ante una situación determinada, son conductas involuntarias. Lo que hago es una conducta voluntaria y la hacemos voluntariamente con la intención de provocar o operar cambios en el ambiente. Pero pese a que lo que pienso tiene que ver con toda mi historia de aprendizaje, con el estilo cognitivo que he adquirido a lo largo de los años por los modelos que he tenido, pues hay gente que es pesimista, gente que es más pesimista, gente que es más optimista. Lo primero que se me cuela no lo puedo decidir, pero una vez tengo detectado el pensamiento, sí que puedo discutir con ese pensamiento, abordar ese pensamiento y ver cuánto de racional y por tanto objetivo o de irracional es. Porque si un pensamiento me está haciendo sufrir, pero no es un pensamiento que se le pueda dar respuesta desde la realidad, pues patir es tontería, ¿no? Así que por eso es tan importante trabajar los pensamientos y en esta estrategia terapéutica del perdón hay una parte en la que tenemos que hacer ese trabajo cognitivo. Cuando nos encontramos con los chicos y las chicas, ¿qué ves? ¿Cuáles son sus ves? ¿Cuáles son sus interpretaciones? Pues algunos tienen que ver con la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad, la interpretación que dan a la intencionalidad de la conducta del otro. Tratan de adivinar el pensamiento. Lo hace para fastidiarme, mi madre lo hace para fastidiarme, mi madre es mala. También hay deberización. Mi padre o mi madre debería concederme todo lo que le pido, sino que no me hubiera tenido. ¿Acaso yo le pedí nacer? En el ejemplo de Roberto, en el diálogo este también, el mío decía, oye, era de Roberto, con el tuyo, yo no te pedí que me trajeras aquí. Y por tanto, como deberías hacer eso y no lo haces, eres una mala madre. Silogismos. Yo no hubiese metido a un novio en casa si mi hijo hubiese vivido conmigo, ¿no? Yo estoy con mi madre, mis padres se han separado, mi madre se echa un novio y lo mete en casa. Y yo pienso, ¿cómo se atreve? Yo nunca habría hecho eso, porque hubiera pensado en mi hijo o en mi hija. Mi madre o mi padre no debería haberlo hecho. También la globalización. Un detalle, una conducta hace que se generalice a lo que es. Se coge esto que hace y hablo de lo que es un mal padre. Y luego también nos encontramos con muchos ves de enfado justiciero. Ha estado toda la vida jodiéndome y castigándome, ahora me toca a mí, ahora se va a enterar. O se ha atrevido a denunciarme y me ha jodido la vida, pues ahora yo lo que quiero es fastidiar a él o a ella, a mi padre o a mi madre. ¿Cómo perdonamos? ¿Cuál es esta estrategia terapéutica que utilizamos? Pues perdonar en terapia, en el modelo cognitivo-conductual, en terapia cognitivo-conductual, tiene varios pasos o varias secuencias. Lo primero que tenemos que hacer es volver a la evaluación, a la fase de evaluación y coger secuencias funcionales que hemos evaluado o que hemos recogido para el análisis funcional, que es como recogemos los datos los terapeutas cognitivo-conductuales. Así que se describe una situación puntual,
se ven las 3 respuestas, lo que piensa, lo que siente y lo que hace la persona, y eso qué consecuencias tiene. En este caso en concreto, el ejemplo que os traigo es situación. Mi madre me dice que como no he hecho bien el tercer ejercicio de matemáticas, no puedo salir con los amigos. Respuesta cognitiva. Lo hace para fastidiarme una vez más. Es una mal sujeta, es una mala madre. Respuesta emocional. Enfado, rabia, rencor. Respuesta motora. La respuesta motora es la operante. ¿Qué hago? Gritárselo. Le digo, eres una pesada, eres una mala madre, lo único que quieres es fastidiarme. Levantarle la mano y mientras se lo digo, pues doy un golpe en la mesa. ¿Qué consecuencias tiene esto para mí? Entrar en el bucle, en la rumiación de la que os hablaba al principio, ¿vale? Esta secuencia no sale de la nada. Como os decía, la primera respuesta cognitiva que se dispara ante una situación viene de todo un estilo cognitivo, de toda una manera de pensar que he aprendido a lo largo de los años. A lo largo de los años, esta niña lo que había aprendido era eso, porque la madre no era validante, la madre era tremendamente exigente, tremendamente dura, con la lupa en lo negativo y no en lo positivo, con una intención siempre de que su hija se socializara bien, de que fuera responsable, de que fuera ambiciosa, de que fuera capaz de conseguir las cosas en la vida. Independientemente de la intención, lo que la niña vivía era todo eso, toda esa rigidez, toda esa exigencia, esa falta de validación, y todo eso la llevó a tener este estilo cognitivo, a pensar de esta manera en muchas situaciones sobre la madre, y esta no es más que una situación. Definida la secuencia funcional, porque para trabajar con ellos y con ellas tenemos que hacerlo con secuencias, consecuencias funcionales, ¿vale? El segundo paso es reconocer la injusticia, mostrar empatía, en este caso es un ejemplo con el niño o con la niña, mostrar empatía con ellos y con ellas, pero cuidado, mostrar empatía o reconocer la injusticia no significa reconocer que eso que piensan es objetivo y real, es justo eso lo que queremos trabajar, ¿vale? No podemos decir ok, es verdad que tu madre hace las cosas para fastidiarte, entiendo que eso te molesta. Esto no es reconocer la injusticia. Reconocer la injusticia es hacerle ver que si ella piensa eso y ha crecido pensando eso, pensar así y sentirse así ha debido de ser muy duro. Pero dejando claro que es lo que ella ha pensado o lo que ella ha sentido, sino lo que vamos a reforzar es eso, ¿vale? Podríamos decir algo así como, la verdad es que ha tenido que ser muy duro tener la sensación de que tu madre se ha centrado en fastidiarte y amargarte la vida ha debido de ser verdaderamente frustrante. Tener la sensación de, ¿vale? Después de reconocer la injusticia, que es como mostrar empatía cuando hacemos una crítica asertiva, y que predispone a la persona, bueno, esto también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Predispone a la persona en positivo para que pueda escuchar todo lo demás que tienes que decir. Después de hacer esto, aquí ya hacemos terapia cognitiva pura y dura, que le habremos entrenado antes, y entonces ya le ayudamos a buscar una explicación alternativa al hecho de que su madre haga eso porque es intrínsecamente malvada, la villana, la pirata de la peli, ¿vale? Y digo que le ayudamos a buscar una explicación alternativa porque en terapia no hay que decirle al niño o a la niña, hombre, no, porque piensas eso. Lo que tendrías que pensar es no sé cuántos. Nos reímos, pero lo hacemos constantemente. Vale. Si fuera tan fácil pensar otra cosa, menos daño, pues bueno, igual lo ponía en práctica. Decirle al otro lo que debe de pensar no hace que piense de esa manera, ¿vale? Tiene que pensar sobre eso la propia persona y tiene que ser la propia persona quien llega a conclusiones. Así que lo que le preguntamos, aplicando técnicas de terapia cognitiva, la discusión cognitiva, lo que le decimos es el hecho
de que tu madre te diga que no sales con los amigos porque has hecho mal el tercer ejercicio de matemáticas, podría estar relacionado, podría justificarse de otra manera, más allá de que su objetivo sea fastidiarte. ¿Podría haber otra razón por la que ella te dice eso, que no sea para fastidiarte? Y te dice, pues no, José, no hay otra razón. O sea, mi madre es insoportable, mi madre se ha pasado la vida jodiéndome. ¿Y sabes por qué? Porque es súper dura, porque es súper exigente y porque es como mi abuela. Que mi abuela es igual y porque mi abuela la ha tratado así, ahora me toca a mí que me trate como mi abuela la trata a ella. Mira, José, por un mínimo error que cometo, ya mi madre siempre me está diciendo que no voy a ser nada en la vida y que no voy a conseguir nada en la vida. Y entonces le decimos, vale, entonces lo que tú estás diciendo es que tu madre te está educando como a ella la educaron, como ella aprendió a educar. Y también me estás diciendo que tu madre es verdaderamente estricta, que es rígida, que es durísima en las consecuencias que pone. Y también me estás diciendo que se preocupa por tu futuro, ¿no? Por eso no vas a ser nadie en la vida y tal. Y entonces ella dice, sí, justo, exactamente, lo has entendido. Y dices, ok, pero el hecho de que tu madre sea dura, sea rígida, se preocupe por tu futuro, aunque sea de esta manera, y que te eduque en la manera en que ella le han educado, es una prueba objetiva y real que demuestra que hace todo eso porque te quiera fastidiar. Les cuesta llegar ahí, bueno, vale, ha aprendido como mi abuela, pero me ha jodido la vida. Ok, tú te has sentido verdaderamente mal con eso. Estamos aquí y tu madre la íbamos a ayudar a no ser tan rígida, a decirte las cosas de otra manera, pero independientemente de eso, es una prueba objetiva de que todo eso que dices que ha hecho y que efectivamente lo ha hecho, ha sido para fastidiarte. Llegan a la conclusión que no. Esto os lo estoy diciendo en 2 minutos, pero es un trabajo largo, ¿vale? Después de que haya encontrado otras razones, pues sí, puede haber otra razón, que a ella la educaron así, que con ella también han sido muy duras, muy dura, que quiere lo mejor para mí, pero no ha sabido hacerlo de otra manera. Son explicaciones alternativas a mi madre es una mala persona, una mala madre y es una persona que vive para fastidiarme. Después de este trabajo cognitivo, en terapia cognitivo-conductual, teniendo en cuenta que la motora, lo que hago, es la voluntaria, toda intervención pasa por un cambio en la conducta, no solo en la manera de pensar. Por tanto, el cuarto paso es ofrecer un gesto de buena voluntad. Ofrecer un gesto de buena voluntad significa, ya he hecho un trabajo cognitivo en el que he reevaluado la razón del agravio. Ya sé que hay otras razones por las que se ha podido comportar de esa manera conmigo. Pero ahora tengo que pasar a la acción y tengo que comportarme de manera diferente a como lo estaba haciendo cuando estaba llena de resentimiento. ¿Vale? Y para eso hacemos lo que se llama un regalo. ¿Qué es un regalo? Un regalo significa una carta, un abrazo, una conversación, cuando la intención es perdonar al otro, ¿vale? Porque cuando estoy trabajando el perdón, puedo perdonar y quererme reconciliar con la otra persona, o puedo perdonar, pero decidir no reconciliarme con la otra persona. Esto se ve mucho, por ejemplo, esto se trabaja mucho en casos de abusos de menores. Los niños pueden acabar perdonando al agresor sexual, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no quieren reconciliarse con esa persona. En ese caso, lo que se hace es un deseo, hacemos una especie de ritual donde se le desea lo mejor a la otra persona, porque ya he entendido que hubieron más razones
por las que pudo pasar eso, además de que sea una malísima persona. Ojo, perdonar no es olvidar, ni perdonar es justificar, ¿eh? Lo que hizo dolió, y dolió mucho, ¿eh? Pero aquí lo importante es zafarme de esta emoción tan negativa que es el resentimiento. Cuando no se quiere cuando no se quiere reconciliar, hacemos un deseo y hacemos un ritual con ese deseo y ahí se cierra. Cuando sí que se quiere haber reconciliación, que en violencia filoparental, en la mayoría de los casos, en nuestra experiencia, se logra, es cuando se hace una sesión para afrontar el conflicto, para decir cómo me sentía, para entender cómo tú también te estabas sintiendo, para validar que tú hacías eso porque me quieres y para que me valides también de cómo me estaba sintiendo yo, para que nos pidamos disculpas y para que hagamos compromisos de cambio. El último paso es destacar los resultados y los beneficios. ¿Para qué te ha servido perdonar? Ven claramente que les ha servido para vivir más en paz, para romper ese muro que les separaba del padre o de la madre, para poder ver la vida de otra manera, para poder entender las relaciones de otra manera. ¿Otra vez? Ah, no, me falta una. Vale. Antes de acabar, el perdón es terapia cognitiva o terapia racional emotiva y eso significa que hay que estar entrenado en estas terapias para poder hacer esto, porque esto yo os lo he explicado de manera muy breve, pero el diálogo se va improvisando en el momento, así que hay que tener mucho insight, mucho entrenamiento para no caer en la irracionalidad de los chicos, de las chicas, de las madres o de los padres. Por tanto, es un proceso que exige habilidad, técnica, tiempo y entretenimiento. Generalmente se aplica en fases avanzadas de la intervención, lógicamente, aunque eso lo decide el terapeuta. Si el terapeuta decide, por lo que sea, que en ese caso es mejor hacerlo antes, pues se hace antes. Y es una de las cosas, es uno de los factores para trabajar la prevención de recaídas y, por tanto, para que los cambios sean significativos y se mantengan a lo largo del tiempo. Hasta aquí, gracias por vuestra atención. María José, muchísimas gracias por esta ponencia magistral sobre el perdón. Y bueno, esperamos contigo en próximas ediciones, siempre que a la orden, estés claro disponible. Que sí. Gracias. Gracias.